Estas palabras ya son parte de nuestro lenguaje cotidiano. Muchas veces las usamos para nombrar características personales, situaciones que nos hacen sufrir, errores que repetimos, actitudes que queremos cambiar. Estas palabras vienen del psicoanálisis. ¿Y qué es el psicoanálisis? Es una teoría para comprender el inconsciente y una terapia para superar nuestros problemas anímicos. El rol del analista entonces es ayudarnos a descubrir la raíz de esos problemas. Hasta comienzos del siglo pasado, los problemas de la mente eran tratados solo por la medicina. Fue precisamente un médico austríaco, Sigmund Freud, quien se dispuso a indagar en las profundidades de la mente, y lo hizo de una forma muy particular, a través de la palabra. Freud escuchaba a sus pacientes. Consideraba sus palabras como la llave de acceso al inconsciente. Pero la comunidad médica se resistía a aceptar que podía curar los problemas solamente hablando. Sin embargo, Freud pudo. Los resultados fueron tan contundentes que no tuvieron más alternativa que aceptar al psicoanálisis como una especialidad de la medicina. Sin proponérselo, Freud impulsó una de las más sólidas revoluciones del siglo XX. Sigmund Freud nace en Freiberg, una ciudad que en 1856 pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Sus padres eran comerciantes judíos y cuando él tenía 1 año se mudaron a Viena. El pequeño Siggy mostró desde muy temprano un gran interés por saber cómo funcionaba la mente humana. Estudió medicina, quería ser un científico y dedicarse a la neurofisiología. Sus primeras investigaciones se centraron en las células nerviosas y fueron decisivas para su futuro trabajo. Pero hacia 1890 había mucha resistencia para que los judíos ocuparan posiciones importantes en la academia. Freud decide entonces continuar como médico clínico en el Hospital General de Viena. La misma Viena por donde pocos años después pasaría otro muchacho cuyo nombre se convertiría en sinónimo del máximo horror de la humanidad. Sus conocimientos de neurología lo llevan primero a trabajar en la clínica psiquiátrica del prestigioso Dr. Meinert. Allí Freud se especializa en las enfermedades del sistema nervioso. Descubre que en la palabra están los principios fundamentales para llegar al inconsciente y así lograr una cura para aliviar los malestares de sus pacientes. Cuanto más se introducía en las profundidades de la psique del paciente, más se acercaba al origen de sus problemas. De esta manera, a través de sus interpretaciones, Freud ayudaba al paciente a poner en palabras lo que estaba en su inconsciente. Partía de una hipótesis. Todo lo que se vive en la niñez deja marcas profundas. De alguna forma, se graba en nuestro inconsciente sin que nos demos cuenta y determina nuestras conductas adultas. Cuando el paciente se da cuenta de cuáles son los orígenes de sus conflictos, puede empezar a cambiar las ideas que tiene sobre sí mismo. El joven Freud recibe una pequeña beca para ir a estudiar en París con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot. En esa época, cualquier síntoma que no podía ser explicado se atribuía a algún tipo de histeria. Y como no había cura aparente, los médicos recomendaban baños termales, masajes, electroterapia o reposo. Durante sus estudios con Charcot,
Freud llegó a la conclusión de que la neurosis es un trastorno de la personalidad, no una enfermedad del sistema nervioso. Las neurosis surgen de conflictos, frustraciones o situaciones no resueltas y se manifiestan en nuestras conductas. En 1886, Sigmund Freud regresa a Viena y un antiguo amigo, el respetado médico Joseph Breuer, le confiesa haber tratado un caso de histeria hipnotizando a una paciente. Ana O era el nombre de la paciente. Una joven a la que se le paralizaban las piernas y los brazos, veía mal, tosía y no comprendía cuando le hablaban. Freud no la hipnotiza. Prefiere dejarla hablar sobre lo que le venga a la mente. Recuerdos, fantasías, sueños que se asocian libremente. Al concluir el relato, Ana se sintió muy aliviada. A través de la palabra comienza su proceso de curación. La asociación libre no es el único camino al inconsciente. Freud descubre que los sueños también expresan deseos no manifiestos. En 1896 escribe La interpretación de los sueños. En este estudio explica que a través de los sueños también es posible abordar cuestiones arraigadas en el inconsciente. Es decir, los sueños son otra de sus llaves de acceso. En 1905, Freud publica sus investigaciones en 3 ensayos de teoría sexual. Vinculó el goce con la sublimación. Los deseos sexuales son impulsos que buscan los primeros goces que tuvimos. Por eso Freud separa lo genital de lo sexual. Hombres y mujeres obtenemos placer sexual no solo de la estimulación de la zona genital. Todas las superficies del cuerpo son zonas erógenas. Las personas satisfacen parcialmente esos deseos en la vida sexual y en los sueños. Freud distingue entonces 3 etapas en el desarrollo psicosexual de cada uno. La primera etapa es la oral, cuando la mayor satisfacción del bebé se la da el alimento. Por lo tanto, el placer lo obtiene al succionar. Pero cuando la madre le retira el pecho, el bebé siente algo así como la expulsión del paraíso. El bebé entra en la segunda etapa. Freud considera que retener y soltar le causa placer. La tercera etapa aparece a los 3 o 4 años, cuando el niño o la niña descubren que llevando las manos a la zona genital obtienen placer. Comienza la curiosidad, la angustia y la confusión que provocan las diferencias entre la anatomía sexual del varón y de la niña. Entre los 5 y 6 años, el niño entra en la fase del complejo de Edipo. Los sentimientos del niño hacia la madre y de la niña hacia el padre entran en pugna. Sienten por ellos amor y celos, rivalidad y dependencia. Esos sentimientos incidirán en la formación de su carácter, en su diferenciación y orientación sexual. La teoría de la sexualidad desarrollada por Freud lo hizo famoso, pero no por las razones que él hubiera deseado. Él buscaba hacer un aporte a la comprensión de la represión. Durante la Primera Guerra Mundial siguió buscando respuestas a un conflicto neurótico de base: lo que deseamos versus lo que hacemos. Freud dijo que todas nuestras conductas estaban al servicio de reducir esta tensión. Postuló un nuevo modelo dinámico de la psique. El ello reúne nuestros impulsos primarios. La mente de un bebé es fundamentalmente ello. Al empezar a darse cuenta de algunas cosas, una parte del ello abstracto del bebé empieza a crear su yo. Freud adjudica al yo varias funciones. Primero, puede actuar como una guía ante la realidad. También es un inhibidor de un impulso inconsciente que lo convierte en un mecanismo de defensa. El super-yo es la mirada de los padres
por encima de la propia. La Primera Guerra Mundial pareció una prueba terrible para la conciencia moral. Cuando terminó, Freud dijo que una cosa es moralidad y otra conciencia moral, demostrando que su teoría del yo también se podía aplicar al inconsciente y a los comportamientos de la sociedad. Sigmund Freud sostuvo que la moralidad tenía algo de superyoica, de imposición, y que la conciencia moral echaba raíces en la parte reprimida de la sociedad. Cuando la población dejaba de pensar por sí misma y depositaba su guía en un único líder, un superyo grupal se imponía sobre el yo. En 1933, mientras los nazis quemaban sus libros y los de muchos grandes pensadores modernos, Freud todavía pensaba que la civilización había avanzado. Se equivocaba. Si no hubiera huido de Alemania a Londres, los nazis lo habrían enviado a un campo de concentración e incinerado como a millones de judíos, incluidas sus propias hermanas. Sus ideas despertaban resistencia en círculos médicos, científicos, religiosos y políticos, pero al mismo tiempo generaban líneas psicoanalíticas distintas a las suyas. Fue admirado, resistido y cuestionado en proporciones iguales. Y dejó una importante herencia en sucesores como Carl Jung, Alfred Adler y Melanie Klein, entre otros. Una de sus discípulas más reconocidas fue la misma Anna Freud, su hija menor, quien desde muy joven se convirtió en su asistente personal. Cuando en 1923 a Freud le diagnostican un cáncer en el paladar, Anna se vuelve también su enfermera y representante oficial. Con los años, el padecimiento psíquico se independizó de la medicina y millares de médicos estudiaron al psicoanálisis y abrieron sus consultorios. El psicoanálisis se volvió parte central de la cultura de Occidente en el siglo XX, atravesando en gran medida todos los aspectos más importantes de nuestras vidas. Influyó en la crianza, la educación, la publicidad, los movimientos sociales, en la creación del feminismo, en las luchas contra el racismo, en la política, en la aceptación de la diversidad genérica y en todas las artes. Sigmund Freud continuó trabajando y escribiendo en Londres hasta el día de su muerte, el 23 de septiembre de 1939.